Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hacer un caso de estudio de intentar hacer un control con prestaciones robustas para 5 entre n más 1 cuadrado con mu-síntesis, que es como hay que hacerlo. En vídeos anteriores habíamos construido la planta generalizada y buscando multiplicadores de pequeña ganancia escalado por prueba y error manualmente, pero bueno, pues la forma de hacerlo de forma automática, iterativa, pues es con el comando mu-síntesis. Y por lo tanto, pues en este vídeo vamos a explicar cómo se hace, suponiendo que la incertidumbre es lineal invariante en el tiempo. Si recordamos, este era el modelo de la planta a controlar y yo tenía un delta de tamaño 0,5 que para mi análisis o síntesis yo suponía que el proceso real incorporaba ese delta de forma aditiva, o sea, G más 0,5 por un bloque delta normalized, un certain linear time invariant dynamics, de modo que este bloque tiene norma 1 y al multiplicarse por 0,5 pues tengo la incertidumbre aditiva para la cual yo quiero diseñar un controlador con prestaciones robustas. Para simular voy a matar un poco a partir de 33 radianes la dinámica de alta frecuencia, aunque no para diseñar. Esta era la respuesta ante escalón de mi familia de plantas y yo querría en bucle cerrado que de referencia a error el diagrama de Bode estuviera por debajo de la raya azul para todas las plantas en dicha familia de plantas. Este punto de aquí es el ancho de banda deseado que iré subiendo y subiendo hasta que no sea factible mi problema de prestaciones robustas. Desde un punto de vista teórico, yo debería construir una planta generalizada de este tipo y luego, como la incertidumbre es desconocida, escalando adecuadamente, yo debería comprobar que en bucle cerrado la norma infinito desde las entradas 1, 2 hasta las salidas 1, 2 fuera menor que 1. Ese escalado y búsqueda de S manualmente por prueba y error lo hemos visto en otros vídeos. Aquí vamos a utilizar mu-sin, de modo que lo que es el manejo del bloque 1 ya lo va a hacer transparente a nosotros el comando mu-sin y nosotros solo nos tenemos que preocupar de los bloques 2 y 3. Vamos a formar una planta generalizada así, donde en la planta física haya un cierto delta por ahí dentro que ya extraerá adecuadamente mu-sin. Mi problema de control va a ser simplemente seguimiento de referencia. Habrá una entrada exógena de referencia y una entrada manipulada U, y yo quiero que el error sea pequeño y haré control con un grado de libertad. Información al controlador también igual al error, con lo cual esta sería la planta generalizada, pero para evitar duplicar el número de ocurrencias, el número de veces que delta normalized sale en las ecuaciones de la planta generalizada, es conveniente escribir G real solo una vez y por lo tanto esto de aquí es lo mismo que eso pero sin multiincidencia. Pues aquí tenemos la planta generalizada para mu-síntesis con dos outputs, el error y su copia, dos inputs, referencia, acción de control, dos estados porque mi G real nominal era de segundo orden y un bloque delta por ahí dentro de mi modelo de la planta. G real. Para extraer esta representación, que es la que teóricamente hay que extraer, yo podría hacerlo a mano, como hemos hecho en otros vídeos, o podría utilizar el comando lftdata. Vamos a comprobar que da lo mismo. Si yo cojo esta planta generalizada mu y hago lftdata, entonces m es esta planta de aquí y delta es la incertidumbre. Aquí me lo descompone y m tiene efectivamente 3 outputs y 3 inputs. Ahora veremos en concreto qué es m. Y delta pues es simplemente sin estados, simplemente un bloque incierto de una entrada y una salida. ¿Qué es m en concreto? Pues tiene esta matriz de transferencia que, no sé, podríamos verlo poco a poco lo que es, pero simplemente vamos a comprobar que efectivamente es la misma que la de este diagrama de bloques que hemos visto en otros vídeos. O sea, entrarán por abajo, digamos, referencia grupo 2 y variable manipulada grupo 3 y entrará pues una variable que saldrá de delta.
y se multiplicará por 0,5, que será el tamaño real de delta, de modo que lo que va a obtener m va a ser lo de debajo de la línea roja. Claro, la planta generalizada es con o sin el tamaño de delta. Bueno, pues es cuestión de una elección arbitraria, ¿vale? Porque 0,5 le podríamos llamar ponderación o le podríamos llamar escalado antes de hacer control. Bueno, lo que saca el ftdata es lo de debajo de esta línea roja, incluyendo ese 0,5. Esta incertidumbre es aditiva y por lo tanto u se multiplica por 0,5 delta y se suma a g por u. Entonces, pues este diagrama de bloques podéis comprobar que lo que está en naranja corresponde a esto que he resaltado, siendo g el modelo nominal sin delta, y que al multiplicar por la entrada 0, 5, 1 y 1, pues entonces obtengo el sistema dinámico que describe lo de debajo de la raya roja, cuyo ZPK es este de aquí y que coincide con el ZPK de m del comando lftdata. Con lo cual, pues, bueno, pues el Robust Control Toolbox me permite introducir bloques inciertos delta en mis modelos de plantas físicas y el comando lftdata me lo prepara en esta forma, que es la que la teoría de prestaciones robustas espera. Aunque, ya digo, aquí yo lo he hecho por comparar con la forma manual de extraer la incertidumbre que habíamos visto en otros vídeos, pero realmente, en la mayoría de los casos, no necesitamos ejecutar lftdata ni, por supuesto, montar esta planta generalizada 3x3, porque montando esta planta 2x2, como si fuera un problema de prestaciones nominales, solo que este G tiene incertidumbre dentro, pues ya se encarga Musin de hacer el ftdata y los teoremas de pequeña ganancia, escalado, etc. Con lo cual, planta genmu es el único objeto de MATLAB que necesitamos para el control. Con este planta genmu vamos a hacer la planta generalizada ponderada con pesos de entrada 2x2, los de la incertidumbre ya se apaña el ftdata y Musin internamente. La referencia tendrá tamaño 1, la acción de control, pues, esa siempre se pone un 1. Y de salida, pues yo tengo el error, que en el bloque 1, a minimizar, estará multiplicado por la inversa de la plantilla máxima, y el error del controlador en unidades físicas irá multiplicado por 1, con lo cual esta sería la planta generalizada ponderada, que obviamente dentro tiene un certainty. Ahora tenemos dos outputs y dos inputs. El ftdata, por supuesto, sacará más inputs y outputs, pero eso lo sacará dentro de Musin. Nosotros simplemente podríamos habernos saltado los últimos 3 minutos de vídeo y haber alimentado con esta planta genpont a Musin, diciéndole que hay un sensor y una variable manipulada que cogerá adecuadamente de la planta generalizada ponderada, y después de hacer unas iteraciones, pues me da un controlador y un nivel de prestaciones GAM menor que 1, que es lo que yo he buscado, porque si hubiera dado más de 1 hubiera tenido que reducir el ancho de banda. La cuestión es que, bueno, pues este es el controlador óptimo musíntesis, y esta sería la forma de hacerlo en una línea y no tener que escribir las ecuaciones de esta planta generalizada con incertidumbre e ir probando multiplicadores S a mano. Toda esta construcción la hace Musin. Además, Musin prueba con multiplicadores dependientes de la frecuencia. Bueno, le llama D. Entonces, DDS. Estos multiplicadores conmutan con un bloque delta que sea lineal invariante en el tiempo. Si delta es lineal invariante en el tiempo, tendrá un delta ds, y si es monovariable, delta ds por dds será igual a dds por delta ds, conmutará, y por tanto será válido para el teorema de pequeña ganancia escalado. Bueno, pues eso realmente es lo que busca Musin, y con ese multiplicador, función de la frecuencia, que ajusta, digamos, hasta orden 8, pues obtiene un regulador que, claro, que tendrá el orden de la planta generalizada, que es 3, más 8, 11. Claro, este multiplicador D
dependiente de la frecuencia, dinámico, no valdrá para asegurar robustez ante una no linealidad, digamos, que tiene distorsión armónica, entra senoide pero no sale senoide, o ante algo variante en el tiempo. Pero tal y como lo hemos ejecutado, con el ULTI DIN puedo poner un peso dependiente de la frecuencia que en sus ajustes internos pues le da orden 8 y CAMU pues tiene un output, acción de control, variable manipulada, un input, error y 11 states. Los 8 de D y los 3 del GDS y de mis filtros de la plantilla del error. Claro, este CAMU es de un orden muy alto, ¿no? ¿No podríamos simplificarlo? Pues sí. Podemos reducir el orden de este CAMU. Podemos indicar a Musin que no llegue hasta orden 8 para ajustar DDS, sino que se quede en algo más pequeño en orden. O podemos directamente optimizar algo de orden menor, como por ejemplo un PID. Por no liar con las opciones de Musin, etcétera, vamos a hacer la primera y la tercera opción. Reducción de orden del regulador. Pues si veo los Hankel Singular Values, veo que los 3 primeros son grandes, pero luego ya son muy pequeños. O sea que esto huele a que reducir a orden 3 o orden 4 va a estar bastante bien. Si reduzco a orden 3, el worst case gain, o sea, si cierro la planta generalizada ponderada con este controlador, pues el análisis de teorema de pequeña ganancia escalado con el controlador fijo permite probar que las prestaciones robustas estarán por debajo de 1,005 de los límites, digamos, que nosotros habíamos fijado. Entonces, pues bueno, pues un ZIN menos de un 1 por 1000 es que no hemos perdido gran cosa, ¿verdad? Si bajo a orden 2, pues entonces ya 1,4 es ya un 40% de pasarnos, por lo cual vamos a dejar la cosa en orden 3, porque con esto sí que estoy mucho más contento. Mi objetivo es 1, pero vamos, me paso en el cuarto decimal. Este es el regulador resultante que yo podría probar, aunque sí que es verdad que, bueno, pues que este polo en 600 comparado con este en 5 es como 100 veces más rápido y mi proceso a 600 radianes, 5 en 3e+1, a 600 radianes no parece que haga nada interesante, con lo cual esto puede ser un artefacto numérico y vamos a ver si podemos quitárnoslo. ¿Cómo? Bueno, pues básicamente así, quitando las cosas asociadas a polos o ceros súper rápidos, pero en fin, la forma algorítmica de hacerlo con MATLAB es utilizando FREXEP. Si yo separo FREXEP en slow y fast con frecuencia de corte 150, pues en fast estará lo de 600 y en slow estarán las fracciones simples asociadas a los polos lentos. Aquí tenemos el slow y el fast. Y la reducción manteniendo la ganancia es sumarle al slow la ganancia del fast. Y con ese regulador, bueno, pues se produce el milagro encima, que quitando la basura a 600 radianes, incluso vuelve a bajar por debajo de 1. El worst case gain. Bueno, pues este controlador de segundo orden, pues está bastante bien y sería el que nosotros podríamos ya simular. No obstante, fijaos que, claro, esto es básicamente acción integral, es un polo en 0, y una cosa con un polo en 0, un polo a alta frecuencia, en este caso 5, y 2 ceros, pues realmente se parece mucho a un PID con filtro de ruido, y por lo tanto a lo mejor podríamos haber optimizado directamente un PID con filtro de ruido. Bueno, pues resulta que sí, que Musin lo hace y es lo que haríamos a continuación. No obstante, por no alargar este vídeo y porque sintonizar PIDs para prestaciones robustas con todo esto de H infinito, etcétera, pero con controladores PIDs es en sí muy importante, pues ese sintonizado del PID, que va a dar muy parecido a esto, lo haremos en un vídeo diferente a este. Por el momento terminamos aquí. En este vídeo tenemos un proceso con incertidumbre aditiva de tamaño 0,5. Tengo esta cota del error de prestaciones robustas y aunque teóricamente debería montar esta planta generalizada y buscar multiplicadores, pues eso lo hace Musin. Yo pongo una planta generalizada como si fuera a hacer prestaciones nominales aquí, pero dentro de G-real hay algún tipo de delta y Musin se encarga de construir esto y de buscar los multiplicadores para probar prestaciones robustas.
salen reguladores de orden elevado, hemos visto que con un primer paso de val-red y que con un segundo paso de frexep nos mantenemos en un worst case gain por debajo de 1. Bien, pues esto es todo. Con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.